Bueno, shalom hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, también los que nos escuchan por las redes, que Dios los bendiga. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula ¿Seremos arrebatados por Cristo Jesús? Lo hice en cuestión de pregunta. ¿Por qué en pregunta? Porque eso es lo que necesitamos preguntarnos nosotros mismos. ¿Vamos a ser arrebatados? Unos dicen, podemos decir, no, pues que no sabemos, porque pues no sabemos. Pero donde sí podemos decir, tenemos la oportunidad de ser arrebatados y eso es conforme a nuestro comportamiento, conforme a la obediencia hacia la palabra de Dios. Ese va a ser nuestra respuesta de que tenemos oportunidad. No podemos decir, yo voy a ser arrebatado porque no sabemos la voluntad de Dios. ¿Qué tal si Dios se permita y uno de nosotros nos quedemos para ministrar a los que lamentablemente se van a quedar? No es de que uno hizo mal, sino que es la voluntad de Dios, la misericordia de Dios en gran manera, que aún tiene amor por los que en el momento no se aprovechó el tiempo. Entonces el título del tema nuevamente, seremos arrebatados por Cristo Jesús. Y si nos pasamos al primer versículo, que está en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y si me acompañan a leer el versículo 13, así para dar reverencia a nuestro Padre Celestial y a nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Amén. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pueden tomar sus asientos. Para entender también un poquito de esto, necesitamos entender, dormir son claves para dos cosas. Ya sea dormir espiritualmente, que como dice su palabra, la iglesia está dormida, está cabeceando. O sea, no estamos activos espiritualmente. Está ese dormir y está el dormir del fallecimiento. No es que ya están muertos. Gracias a Dios nos da a entender que cuando uno fallece nomás están dormidos. Porque como dice en su palabra, todos tenemos que pasar por el juicio. Como dice el versículo, para el hombre es morir una sola vez y luego el juicio. Entonces no es de que ya se acabó la vida ahí. Al contrario, es donde empieza empieza la vida eterna. Aquí muchos dicen, no, yo deseo tener vida por largo tiempo aquí. Yo prefiero tenerlo allá con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Yo prefiero, si es la voluntad de Dios y le echemos ganas, yo prefiero estar en la presencia de Dios, alabando su santo nombre en su presencia. Porque vemos como hace ratito, o sea, es como que Dios nos da una probadita. Miren, esto es lo que, si le echan ganas, esto es lo que pueden sentir. Vemos más gente en la presencia de Dios, que es infinito la presencia de Dios. Por eso cuando uno siente la presencia, uno se goza, se maravilla de un sentir inexplicable. Ese sentir puede ser eterno en nosotros. Pero ahí es donde tenemos que aplicar, ¿estoy preparado o me estoy preparando? Necesitamos preguntarnos eso, ¿lo voy a poder hacer? ¿Tengo la oportunidad de ser arrebatados? Y nos podemos contestar esa pregunta siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo las ordenanzas que Dios ya estableció. Como he dicho y varios de nuestros hermanos decimos, este libro, que muchos dicen, este es palabra
santa de Jehová. Esto es nuestra guianza, nuestras instrucciones para poder hallar gracia delante de Dios. Con esto es lo que nosotros tenemos que basarnos para poder decir, ¿tengo oportunidad o no tengo oportunidad? Gracias a Dios, todos nosotros ya dimos ese primer paso de aceptar a nuestro Salvador, a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Ahora nos toca seguir, no nomás dar un paso, sino dar más pasos, seguir caminando en el camino de Dios, seguir prosperando para la meta final. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya son los que todavía no llegan al arrebatamiento, ellos son los que van a resucitar primero, y los que alcanzamos a llegar para en esos tiempos, es cuando desciende a nuestro Señor Jesucristo hasta las nubes, y luego hace el llamamiento, pues ahí es cuando sucede el arrebatamiento. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra meta, estar siempre con el Señor. Hay que recordar, por eso digo, no es que podemos decir yo voy a ser arrebatado, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. O sea, Dios ya tiene todo planeado, ya tiene el destino de cada uno de nosotros, cuándo es que vamos a pasar de esta tierra, o si nosotros vamos a tener que llegar al arrebatamiento, o incluso lamentablemente pues, a la gran tribulación. Eso es lo que hay que tratar de evitar con nuestro comportamiento. No podemos decir, es que yo no voy a ir a la gran tribulación, porque es decisión de Dios, ahí ya es voluntad de Dios. Pero ahí no decir nosotros, no, es que yo sé que no voy a pasar la gran tribulación. No sabemos. Dios es el que tiene los planes, Dios es el que da la última palabra, pero nosotros asegurarnos de tratar de hacer lo mejor que se pueda. Lo mejorcito, lo más apegado que se pueda de la palabra de Dios, y ahí nosotros prácticamente ya como que nos da un poquito de ese ánimo de que puedo, o sea, se puede. Y claro, todos sabemos que se puede en Cristo que nos fortalece. Versículo 17 nuevamente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es nuestro trabajo. Lamentablemente, a veces en vez de alentarnos, nos desanimamos. A vez de empujarnos para seguir adelante, nos empujamos, pero para atrás. Es, por ejemplo, si mi hermano dice, hermano, ayúdame, porque no sé, por esta bocina está pesada. En vez de yo ayudarlo, a veces con mis hechos lo que estoy haciendo es poniéndole más carga. Y en vez de que él pueda, ya no puede y cae. Ahí llega el tropiezo. Y eso es lo que hay que cuidar, que nosotros no seamos tropiezo. Como dice su palabra, es ay del que venga el tropiezo. Pero ahí es donde nosotros, al contrario, en vez de nosotros ser una carga, tratar lo mejor posible, ser una ayuda. O sea, no darle más peso, más carga de lo que ya tienen, sino al contrario, ayudarlos a sobrellevar sus cargas. Ahí dice un versículo que nosotros nos ayudemos a sobrellevar nuestras cargas, dando a entender como ves que no critiques, no juzgues, no ataques, sino que empuja, anima, échale ganas. Digo, hermano, pues es que la otra vez tú dijiste que, pues es que como Dios dice, para todo hay tiempo.
Hay tiempo, ahí nosotros tenemos que ver con quiénes son los que tenemos que animar y con quiénes son los que nosotros, lamentablemente nosotros, como estando enfrente, tenemos que poner, como dice su palabra, vara. O sea, sí, Dios es misericordioso, es amoroso en gran manera, grandemente, porque gracias a Dios todos nosotros estamos aquí, como dijo nuestro hermano así, sin merecerlo, pero aún estamos aquí en pie, en lucha, en batallas, pero seguimos adelante con la ayuda de Dios. Pero llega un momento donde hasta un Dios mismo puso vara al pueblo de Israel. Ya no fue amor y misericordia, sino ya fue castigo. Porque es como nuestras vidas normal con nuestros hijos. A nuestros hijos les damos una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Hasta que llega un punto, un momento donde nosotros mismos sabes que ya me cansaste. No quieres hacer caso, no quieres obedecer y viene ¿qué? El castigo. Viene el castigo. Y es lo mismo con Dios. O sea, sí, o sea, Dios tiene paciencia, mucha paciencia, pero Él sabe cuándo mostrar esa paciencia, mostrar ese amor, esa misericordia, y cuándo mostrar se puede decir como el carácter, el dominio, la autoridad. Y así nosotros mismos aplicarnos esa. Hay que saber cuándo, hay que animarnos, porque imagínense, tampoco si uno lo hace con conocimiento, no puedo ir a decirle, hermano, pues nada, es que tú échale ganas, sabiendo que lo hace como intencional, o sea, ya conociendo, o sea, ahí ya no aplica el amor o la misericordia, ahí es más porque lo están haciendo con astucia, y astutamente, ya no es porque uno falló o uno pues tropezó o algo así, ¿no? O sea, ya uno cuando lo hace intencionalmente ya, uno lo hace con conocimiento, yo sé que está mal, pero pues, ¿cómo que lo voy a hacer? Ahí es donde ya se tiene que aplicar más en la corrección. Oye, mira, tú sabes que hiciste mal, pero, o sea, más firmes. Así. Sí, sí, así, pero como digo, así, como dice así, pero hay que alentarnos los unos a los otros con estas palabras. O sea, nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Para nosotros es mucho tiempo, pero vemos, para Dios apenas van unos días. O sea, nosotros queremos trazar a nuestro tiempo, pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es no infinito, o sea, es tiempo de Dios, ¿no? ¿Cuándo se van a comparar con el tiempo de nosotros? Entonces, para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, apenas van unos días, dos días, 2 días y medio. Que para nosotros estos acontecimientos ya van 2000, un poquito más de 2000 años. O sea, por eso muchos se les hace difícil entender o comprender o aceptar la palabra de Dios, porque pues ese libro se escribió hace muchos años. Pero para Dios es reciente. Eso es lo que hay que mirarlo de esa manera. No por nada Dios nos dejó que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como por un día. O sea, Él nos está dando a saber, a entender cómo Él ve el tiempo, para nosotros entender su palabra, para nosotros comprender el tiempo de Dios y no mirarlo a nuestro tiempo, porque si fuera a nuestro tiempo pues, lo acomodamos bien bonito para acoplarnos nosotros, pero no, aquí nosotros nos tenemos que acoplar al tiempo de Dios. Nos brincamos al mismo a 1 Tesalonicenses, ahí mismo el capítulo 5, y va a ser del versículo 1 al 11. Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este es nuestro consejo. Como dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pero es que no nomás es en tinieblas. Las amistades con el mundo es contra Dios. Pero es que ¿cómo? O sea, es que pues son mis amigos, son los que me responden. Si uno se lo quiere acomodar, pues ya es la persona con Dios. Pero Dios claramente dice aquí en su palabra, el que se constituye amigo del mundo, ¿qué es? Enemigo de Dios. Entonces no podemos decir, porque si no, tal y le estaríamos diciendo mentiroso a Dios. O sea, como que ahí ahora sí como que no nos salga de nosotros decir, no, es que no es así. Porque Dios claramente está diciendo, no es así. Por eso digo, no hay que pensar las cosas o su palabra como nosotros lo queremos pensar. No hay que aplicárnoslos a como nosotros queremos vivir, sino nosotros nos tenemos que adaptar a lo que Dios ya estableció. Se nos hace difícil porque la carne es dura, la carne es la que quiere dar la contra a Dios. Pero el Espíritu, como dice, pero el Espíritu es el que anhela. El Espíritu sabe lo que necesita. El alma sabe lo que necesita. Y esa es la que necesitamos procurar alimentar con la palabra de Dios. Para que con el tiempo se nos vaya haciendo menos dificultoso. Porque es una promesa de Dios. O sea, mientras nosotros nos esforcemos y sigamos en el camino de Dios, y leemos, oramos, nos santificamos, o sea, es promesa de Dios que nos va a estar con nosotros hasta el final. Hasta nuestro día final o hasta el final de que ya se acabó el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o aún hasta en la gran tribulación. Porque ahorita vamos a ver más adelante, cuando estaba haciendo este tema me acordé, cuando estaba hablando de la misericordia de Dios, aún para los que van a pasar la gran tribulación. Y nomás lo apunté para mostrárselo con versículos. Digo, pero es donde yo me quedo como, o sea, uno se queja de que, pues, no, es que Dios no tiene misericordia, pero yo veo como estas ocasiones y digo, no, Señor, es que tú tienes misericordia hasta de más. Uno como humano, si uno nos falla, por decir, si yo le digo a hermano así, hermano, pues es que, mira, tengo un trabajito, ¿me puedes ir a ayudar? Muchos de nosotros no se presentó, pues, nada, pues ya no lo vas a usar. Porque uno luego a nuestro tiempo, nosotros, ¿no? Y yo digo, no, pues es que Dios no es así, porque uno le falla a Dios día tras otro día, otro día. Ponle que no es la misma falla porque ya se constituye pecado. Pero o sea, el chiste es que le fallamos a Dios de una manera o de otra manera. Pero Dios es misericordioso, es ahí donde dice, como dice, cada día renueva sus misericordias. Digo, nosotros es lo que hay que tomar. O sea, tomar de esa misericordia de Dios y aplicarlo nuevamente a su momento, en su ocasión, aplicarlo. Pero casi la mayoría de las veces es aplicar esa misericordia. Y yo me quedo como dijo nuestro hermano, o sea, si Dios ha hecho mucho por nosotros, ¿por qué nosotros no hacer mucho por Él? Ya estamos en el camino, ya nos abrió el entendimiento, nos quitó el velo, nos dio a entender que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos oportunidad de salvación. O sea, si ya tenemos la receta, el medicamento que ocupamos para obtener vida eterna, sanidad, ¿para qué le vamos a buscar a otro lado? Es donde digo, muchos dicen, no, pues que yo asistí en una iglesia, pero pues, nada. O sea, yo entendí, gracias a Dios, y todos ellos dicen, gracias a Dios que me dio entendimiento y aún así no se olvidan ni versículos ni nada.
digo, está difícil porque pues, le están dando la espalda a Dios. Para uno lo ve como, pero para Dios es infidelidad. Para Dios es, me están traicionando. Y eso es la manera que no lo aplicamos en nosotros. Cuando nosotros hacemos mal, hacemos en contra de la palabra de Dios, le estamos dando la espalda a Dios. Le estamos dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que sufrió para que nosotros podamos tener esta oportunidad. A nosotros mismos no nos estamos traicionando. ¿Nosotros qué? ¿Yo quién soy para decir, no, es que tú vas a ir al infierno o tú te vas a salvar? Es Jehová de los ejércitos el que va a decidir. A Él es el que nosotros nos tenemos que cuidar, de Él, para Él y de Él. Y de nuestro Señor Jesucristo, que le dio ya toda la autoridad a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso Él es nuestro mediador hacia el Padre. Estamos en el versículo 4, versículo 5. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hijos de luz, recordar como dice en Génesis, Dios mandó a hacer la luz y se hizo la luz. Ahí se está refiriendo al Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Nosotros, como dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, o sea, hijos de Cristo e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí es el otro dormir. No como en el versículo 13. Aquí es el dormir espiritualmente. Si por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar, o sea, estemos activos en las cosas de Dios. Porque si no, el enemigo nomás está cuidando. Como dice, anda como león rugiente, nomás mirando. No sé si han visto cómo se ponen los leones cuando andan cazando su presa, se agachan y nomás lo están calculando. Están calculando. Cuando vean el momento oportuno, el ataque. Igualito así. El enemigo, sus ángeles, nomás anda cuidando. A ver qué corazón anda vacío. ¿Por qué vacío? Porque así que dice en su palabra. Se encontraron el corazón vacío y que no nomás vino uno, sino vinieron 7 más poderosos. O sea, nomás andan cuidando a ver quién se descuida, a ver quién anda de, no, pues ahora no le voy a echar ganas, ahora no voy a ir a la reunión, no, es que no tengo ganas de ir, no, es que tengo mucho trabajo y pues necesito terminar los trabajos antes de que ir a la reunión. O sea, todos esos son abierturas que a veces decimos, es que no, lamentablemente sí, porque si uno no le pone el alto, la carne sigue, no se mide. La carne no es la que nos dice, hay que ir a la reunión. Es la conciencia, es el Espíritu Santo que nos dice, hey, ¿sabes qué? Hay que ir a la reunión. Deja todo a la reunión. Pero si lo descuidamos, Dios mismo es el que se lo va a quitar. Así, no, pues es que yo le estoy tocando a la puerta, pero no quiere hacer caso, entonces yo me retiro y a que haga su vida. Y así es Dios. A pesar de que es amoroso y misericordioso, pero respeta. Porque como dice, es libre albedrío. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Como decimos, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Entonces no es de que nosotros tenemos que estar a la fuerza aquí. De que tengo que estar, tengo que ir. No es de que tenemos que. Quiero ir. Debe de ser un querer. Que nazca de nosotros el querer ir. Que Dios ponga a nosotros, como dice, el sentir, como el hacer. O sea, que a nosotros hagamos la voluntad de Dios. No que tengamos que hacer la voluntad de Dios. Y como digo, o sea, esas son puertitas que uno, si no lo
medita, si no dice, "Hey, me estoy pasando", son puertas que el enemigo se aprovecha. De aquí me agarro. Y es una cosa, otra cosa, otra cosa, hasta que con el tiempo llega el desánimo, llega el enfriamiento y se va el amor hacia Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Velemos, que seamos sobrios, cuidemos de no caer en esas cosas, en las artimañas del enemigo. Versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Recuerden, aquí es dándonos a entender que somos soldados del Dios Todopoderoso que nos ha contratado a defender su palabra. No nomás nos permitió aceptar a su Hijo amado como nuestro Salvador, no nomás nos dio la oportunidad de obtener salvación, sino que nos contrató para trabajar en su obra. Pues que yo no sé en qué trabajo, hasta en lo más mínimo, hasta en lo más mínimo. Lo que Dios quiere es que trabajemos, que seamos soldados, que defiendamos su palabra, que lo defiendamos a Él. Y pues es que Dios se puede defender. No, claro que sí, y sabemos el poder que Dios tiene, pero Él nos ha contratado, nos ha traído para usarnos a defender su palabra. Como dijo nuestro hermano, que escuché y dije, hermano, ves que yo no fui. Ves que no es uno, o sea, Dios, gracias por y su misericordia que usa a uno a hablar a los demás, pero somos trabajadores de Dios, nos utiliza Dios. Y eso debe de ser para nosotros, debe de ser un privilegio, un honor que Dios se da la oportunidad, o Dios nos toca el corazón y nos da la oportunidad de servirle a Él. O sea, porque servirle a Él es compartir su palabra, expresar o enseñar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya le estamos sirviendo a Dios, no necesariamente también es que aquí en la quejilá de que ungir músico o cosas así. Es que para servir a Dios es ampliamente. Hay muchas maneras de servir a Dios. No, es que ahí sí, lamentablemente el humano, no, pues que esto sí, el otro no. No, pues que como que limpiar los baños. Sabemos que para Dios siempre hay paga. O sea, de Dios hacia uno. Hay recompensa. Hay que hacerlo, como dice en su palabra, hacerlo todo para el Señor. Y con amor y con esa gratitud de que nos brinda la oportunidad de servirle. Versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, otra vez, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuevamente el consejo. Somos hermanos en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. O sea, entre nosotros mismos nos tenemos que empujar, nosotros mismos tenemos que trabajar en una unidad para salir adelante. O sea, que imagínense, si yo digo, no, voy a ir a trabajar y un pie va y el otro se queda atrás, como que no checa. Igual así en el camino de Dios, nosotros representamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, como dice en su palabra, dice, a un solo propósito, y eso es agradar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Entonces trabajar, no es por nada, dice que nos soportemos unos a los otros, porque Dios mismo sabe, no todos pensamos igual, no somos iguales, pero se tienen que soportar. Se tienen que acoplar. Es como en el matrimonio, cuando uno se casa, los primeros años es
Para muchos es difícil, es problema tras problema tras problema, porque a veces son muy distintos sus maneras de vivir, muy distintos sus maneras de ser. Entonces con el tiempo se van acoplando, se van acoplando, se van acoplando, hasta que se aganchan, se amarran. Ahora sí, a trabajar juntos. Y vemos en muchos matrimonios cómo Dios nos ha cambiado, nos ha ayudado para que nuestros matrimonios salgan adelante, para que nuestros matrimonios sean trabajado en equipo, en pareja. O sea, ya, como dice su palabra, ya no son dos, sino son uno. Así nosotros ya no somos varios, sino debemos ser uno en Cristo Jesús. Vamos a pasarnos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 50 al 52. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir físicamente, sino que si le echamos ganas y hallamos gracia delante de Dios, seremos transformados, como dice en su palabra, se nos dará, o sea, cuerpos nuevos, o sea, cuerpos angelicales. Ya no es de que vamos a sentir dolor, tristeza, angustias, preocupaciones, estrés, sino todo lo contrario. Los frutos del Espíritu, ahora sí como dice, al 100. O sea, todo eso se nos va a integrar en nosotros. Todo eso lo vamos a sentir. O sea, el amor, la paciencia, la benignidad, o sea, todo se nos va a dar. Es cuerpo nuevo. Eso es el ser transformados. Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es nuestra meta, ser resucitados o transformados. Pero vemos, para hacer eso necesitamos cumplir la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos. O sea, no decir es que ya tengo muchos años, ya tengo experiencia, me voy a relajar. Como dicen los americanos, dicen kick back and relax. No se puede, aquí en el camino de Dios no es de que me voy a tomar un descanso, me voy a tomar un break. No se puede, porque ahí es donde más se aprovecha el enemigo. Con que te quieres descansar, con que ya andas cansadito, ahí va. Y cuando uno se quiera levantar, a veces ya es muy tarde. A veces ya uno, no, sí voy a ir, no, primeramente yo sí. Y sin darse cuenta, se van alejando. Así que aquí en el camino de Dios no es como el trabajo así común o laboral de nosotros, de que pues, tomamos un descanso o en la hora de lonche. Hay compañías donde dan descanso como 15 minutos y luego lonche y luego 15 minutos. O sea, eso no existe en el camino de Dios. Aquí, como dice, por eso el camino es para valientes, es para los esforzados, para los que tienen hambre, para los que quieren prosperar en el camino de Dios. Para eso es el camino de Dios, para ellos.
nosotros podemos ser de esa manera. Nosotros podemos más que nada pedirle a Dios que nos dé ese ánimo, esas fuerzas para seguir adelante. Que nuestra carne no sea nuestro detenimiento. Porque como le digo, la carne es el que le gusta las cosas. La carne es la que busca la diversión. A veces yo antes me preguntaba, porque luego hablábamos, pero es que, pues entonces, ¿qué se puede hacer si todo es malo? Y pues, ¿cómo me voy a divertir? Y pues que uno como humano, o sea, busca diversión, busca cómo saciar su cuerpo, en qué maneras. Y uno, o sea, aún teniendo conocimiento de Dios, pues uno trata de buscarlo sanamente, al agrado de Dios, o sea, sin faltar las cosas de Dios. Pero todavía tenemos ese que es que yo me quiero divertir. Y yo no digo como, tampoco con esto no estoy diciendo es que es malo divertirnos, no. Hay mucha naturaleza que Dios nos ha brindado para gozar, para disfrutar. Los ríos, a mí últimamente me han estado gustando mucho los ríos, porque nomás como la corriente, la tranquilidad, la brisita, o sea, a mí como que últimamente digo, o sea, es una tranquilidad que uno puede aprovechar y es natural, o sea, es lo que Dios proveyó. Más que a veces uno se quiere ir más allá. No, pues que yo quiero hacer otras cosas, ya son lamentablemente, digo, es difícil porque digo, es que no tiene nada malo, pero cuando, un ejemplo, si vamos como a los carnavales y todo eso, ya nos estamos mezclando, ya como que nos estamos ahí enredando un poco. Y especialmente para los que, o sea, si no tenemos esa fuerza de voluntad o ese dominio propio, estamos en territorio del enemigo. Es que no exageres. Como dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, si tú te arrodillas delante de mí, si tú te postras delante de mí, si todo esto será tuyo. ¿A qué se estaba refiriendo? Al mundo. El mundo es territorio de Satanás. Tanto así, tanto así. Es donde digo, es difícil a veces porque uno no lo quiere aceptar de esa manera, pero la palabra de Dios nos está enseñando eso. Por eso dice, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, esto no debe de ser nuestro territorio, esto no debe de ser un lugar donde nosotros debemos de saciarnos, de prosperar. O sea, tampoco con eso no estoy diciendo, no se puede prosperar. No, vemos claramente ejemplos en la palabra de Dios donde grandes varones prosperaron aquí en la tierra, pero no es nuestro propósito ir a buscarlo. Si Dios nos bendice, gracias a Dios, pero que no sea de nosotros, es que yo quiero buscarlo, yo me voy a esforzar para buscar mi recompensa. Ahí ya no, uno cumplir con trabajar, porque el que no trabaja no come. Y yo creo que a todos nos gusta comer, a mí me encanta comer, entonces yo trato de cumplir para yo comer. Pero ya es otra cosa, es buscar el saciamiento hacia la carne, buscar de que yo me quiero llenar de dólares, que yo quiero, o sea, tener mucho dinero. Dios al que quiere va a proveer en gran manera sin hacer mucho. Vemos como Job le quitó todo y luego se lo regresó por cumplir, por serle fiel. Y eso es lo que nosotros hay que preocuparnos, serle fiel, y así Dios nos bendice, gracias a Dios. Dios nos ha bendecido, pero nosotros no buscar la bendición. En versículo, no, ya terminé, ¿verdad? Nuevamente el 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, instantáneamente, no es algo que se puede esperar. Haz de cuenta, por ejemplo, estamos aquí ahorita y de repente viene nuestro Señor Jesucristo. No digo que hoy, ¿verdad? No estoy diciendo hoy o esta noche, no. A su debido momento, pero va a ser así. O sea, va a ser, ni lo vamos a esperar, ni vamos a, nomás de repente ya el llamamiento.
ese es el abrir y cerrar de ojos, así literalmente, abrir y cerrar de ojos. No sé si a muchos les ha pasado donde, bueno, si vas manejando, abres y cierras y de repente ya tienes un carro enfrente de ti. O de repente la luz ya cambió. O sea, cosas suceden instantáneamente. Así es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser repentinamente, o sea, nadie lo va a esperar y ahí por eso no podemos confiarnos de que pues, ahorita le voy a echar ganas y voy a descansar y luego le echo ganas otra vez. Porque así como va el tiempo, como dices, los días se sentirán como que se están recortando, pero esas son las mismas horas. Pero ¿qué decimos casi la mayoría de nosotros? No me alcanzó el tiempo. O se me fue el día bien rápido. Yo siento como que me acabo de despertar y después estoy iniciando el día, pero ya se acabó. O sea, y uno siente como que no avanza, o sea, más en el trabajo. O sea, y dice uno, es que necesito terminar este trabajo, pero ya se acabó el día y ahora al día siguiente. Pero es porque ya, por eso digo, ya la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, está casi a la vuelta de la esquina. Más por eso, como dice, tenemos que velar, ser sobrios, ser astutos, o sea, en la palabra de Dios, esforzarnos, porque no sabemos el momento donde va a venir nuestro Señor Jesucristo, y o sea, que no seamos como la parábola de las 10 vírgenes, de las que están cabeceando, y cuando se llegó el momento, Señor, ábrenos, déjame entrar, llévame contigo, ya va a ser muy tarde. Lamentablemente ya va a ser muy tarde, ya no vamos a poder disfrutar o tener la oportunidad de escuchar ese llamamiento. Pero digo, no todos lo van a escuchar, por eso son para los indicados, son para los que Dios ha escogido, a esos son los que va a arrebatar. Vamos a pasarnos a Apocalipsis, aquí es donde les decía de los que pasan la gran tribulación. Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 17. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí unos van a decir, pues es que como quiera pues, voy a tener oportunidad de salvación. Pero ¿a qué costo? Yo no sé si alguien esté dispuesto a sufrir o recibir ese costo o pasar por esa situación para tener la salvación, pero yo no lo desearía. Claramente, como dice de la gran tribulación, se va a haber gran tribulación como nunca lo ha habido. O sea, es algo inigualable, no se puede ni comparar con acontecimientos que han ocurrido tras los años. Por eso claramente dice,
uno como que nunca ha habido. Y para decir nunca ha habido es terrible. La gran tribulación no va a ser fácil. Por eso de muchos años se ha dicho, hermano, hay que esforzarnos. ¿Para qué esperar hasta la gran tribulación? ¿Para qué esperar a que tengamos que sufrir para poder obtener salvación? Si ya sufrió alguien por nosotros, por lo mismo, para que nosotros no tengamos que sufrir, ya se hizo un sacrificio. Pero uno como humano, a veces somos de cabeza dura y vamos. No vayas allá porque está un hoyo. A ver. Y hasta que pasa un accidente, te dije que no fueras. Es que tenía curiosidad. O sea, que eso no suceda menos en la gran tribulación, de la gran tribulación, porque no es nada bonito, ni va a ser nada bonito, ni es un juego para tomarlo de que, no, yo sí, pues, sí aguanto. Ahorita vivimos tranquilos, vivimos en paz, sin preocupaciones, pues, de aquí, pero no es de que nos estén torturando, que nos estén persiguiendo o que nos estén amenazando. No es nada comparado. O sea, nosotros no sabemos si vamos a estar listos para esos momentos. Como dije una vez, a veces uno lo habla y dice, no, sí, yo doy mi vida por nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el momento, a ver si es cierto. Pero es donde digo, pero ¿para qué esperar hasta que se llegue el momento teniendo la oportunidad ahorita? Por eso Dios renueva sus misericordias, o sea, nos perdona. Por eso nos ayuda a seguir adelante para nosotros ahorita, ¿cómo se dice? Ahorita como pulirnos, como limpiarnos. Se me fue la palabra. Purificarnos aquí, ahorita. O sea, no esperar a la gran tribulación a que seamos purificados físicamente, de que rechazas a nuestro Señor Jesucristo, vives, o si no lo rechazas, y lo malo que no es de que va a ser una muerte, a lo mejor a algunos no va a ser una muerte instantánea, va a ser sufrimiento, porque el chiste es que uno niega a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el chiste. O sea, pues, si uno muere instantáneamente, pues, ¿cuál es el chiste? No, lo que ellos van a buscar es la torturación para que tú digas, no sabes qué, ya no aguanto este dolor, yo rechazo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos, bueno, yo no creo que estemos listos para esas cosas. Y como digo, yo no quiero pasar esas cosas. Yo no lo anhelo ni lo anhelo porque pues, lamentablemente, como para muchos de nosotros, la familia va por delante. La esposa y los hijos. Y para muchos de nosotros es nuestra debilidad. Más las esposas, las mamás, la debilidad de muchas de las mamás son los hijos. ¿Cómo lo voy a hacer con los hijos? ¿Qué voy a hacer? Por eso es alentarnos unos a los otros, esforzarnos, decirnos, ¿sabes qué? Hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que pelear contra el enemigo y buscar la meta final. Poder decir que hemos vencido por nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde voy? Versículo 14. Sí, versículo 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está
disculpen, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí es donde digo, pero aún así Dios es misericordioso. Porque a pesar de que la gran tribulación va a ser un tormento, pero va a ser un tormento a bien, para bien, todavía para los que, y aún así, para los que gusten, para los que quieren otra oportunidad, ahí está la oportunidad. Por eso digo, ¿a costo de qué? Pero está la oportunidad. Y es donde yo me quedo, Señor, o sea, todavía. O sea, tenemos ahorita, por misericordia de Dios, hasta estos años, todos estos años que Dios nos ha brindado de vida, hemos tenido para arreglar nuestro caminar, para arreglar nuestras vidas. Y luego todavía, si Dios nos lo permite, la oportunidad, porque va a ser una oportunidad lamentable por lo que se va a tener que sufrir, pero va a ser oportunidad de todavía tener más oportunidad. Y ya es donde uno dice, no, pues si ya no lo hicieron en la gran tribulación, entonces ya de plan. Pero lamentablemente para muchos va a pasar. Por eso es donde Dios nos dice, pero cada uno de nosotros tengamos cuidado que no seamos nosotros. De que va a suceder. Tiene que suceder. Pero que no seamos de nosotros. Por eso tú esfuérzate, tú sigue adelante. Por eso es individualmente, no es ni por familia. No, o sea, yo, como para mis hijos, tengo que dar cuentas. Yo soy el que me tengo que encargar. Bueno, más bien, Dios me los encargó, porque son almas de Dios. Son bendiciones de Dios, pero son almas de Dios. Los papás son los que se tienen que encargar de los hijos, instruirlos, edificarlos en el camino de Dios. Pero ya de jóvenes para arriba, adultos, ya es individualmente. Y ahora sí, ya es el correr de cada quien, pero a la vez en equipo. No que nos vamos a dar cuentas por uno por el otro, sino que juntos al mismo propósito. Nos pasamos a Juan. ¿Sí terminé? Sí. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 23 al 26. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Ya nos está diciendo claramente lo que no debemos hacer. Más claro no se puede. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Nuevamente y claramente, el que aborrece su vida en este mundo. O sea, el aborrecer no es que me voy a odiar yo mismo. O sea, el aborrecer es el buscar el saciarnos, como decía hace rato, el saciarnos de las cosas del mundo. El buscar como que el mundo nos llene,
que el mundo sea nuestra satisfacción, las modas, la música, el salir en lugares que son desagradables a Dios. O sea, todo eso es, les digo, tristemente, pero le pertenece al enemigo. Por eso se le dio al enemigo, para que use cosas para distraer al pueblo de Dios, para alejar al pueblo de Dios del camino de Dios. Pues son artimañas del enemigo, nos conoce, sabe qué es lo que nos agrada, cuáles son nuestras debilidades, y ahí es donde se avienta el dardo. A veces, como dice su palabra, a veces de nuestra propia concupiscencia. Pero ahí está. O sea, el enemigo sabe dónde agarrarnos. Y por eso es donde hay que aplicar el velar. Por eso hay que aplicar el de orar sin cesar. Por eso hay que aplicar en nosotros meditar en mi palabra día y noche. Eso es velar. Estamos velando espiritualmente, estamos a la guardia. Detectar, ahora sí como en los soldados en las películas dicen, un intruso. ¿Y qué hacen los soldados? Luego, no es de que, sí voy a ir, no, luego a sacar el intruso. Vivo o muerto, pero pues, el trabajo de ellos es sacar el intruso. Así nosotros somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, estar alertas, estar velando, estar sobrios. Y entra un intruso. ¿Cuál es el intruso? Mal pensamiento, malos deseos, buscar saciar la carne. Todo eso son intrusos hacia el cuerpo. Detectarlo. Y es que mi carne me está pidiendo, o sea, lo que a Dios no le agrada. Reprenderlo en el nombre de Jesús. Y mira, de volada. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder que tiene el nombre. Porque como dicen en la escritura, es de que aún los demonios tiemblan. Tiemblan nomás de escuchar su nombre. Entonces sabemos que tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro lado. Tenemos una arma que nadie puede soportar. Una arma que no puede ser vencida. Como dicen muchos los ateos, no, pues que sí fue vencido porque pues la muerte lo venció. Al contrario, Él venció a la muerte, por eso resucitó. Por eso nosotros tenemos oportunidad de resucitar. Como dice su palabra, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces lo que predicamos es falso. Entonces sabemos que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue verdadero, sucedió. Ahora por eso nosotros tenemos oportunidad de ser resucitados, ser arrebatados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es el que nos va a llamar. Para todos los que nos esforcemos y sigamos adelante con paciencia y luchando hasta que Dios nos lo permita. 12:25 nuevamente es: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este es el privilegio que Dios nos ha dado. Como dice, si alguno me sirve, si lo sirvamos, lo vamos a seguir. Hay que seguirlos. Nosotros proponernos, si yo quiero servir a mi Salvador, entonces yo voy a seguir su ejemplo, sus pasos. Porque buen ejemplo, obviamente, Él sí es perfecto, es nuestro ejemplo a seguir. Y donde yo estuviere, ya sabemos dónde está nuestro Señor Jesucristo. Él venció y está en el reino celestial. Allí también estará mi servidor. Todos los que se esfuerzan y siguen adelante, tendremos la oportunidad de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial
y nuestro Señor Jesucristo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a recibir nuestra paga de nuestro Padre Celestial. Como dice, si honramos al Hijo, honramos al Padre. O sea, son dos en uno. Pero si honramos al Hijo, como dice aquí, seguimos al Hijo, servimos al Hijo, nuestro Padre Celestial es que nos va a reconocer, nos va a dar el reconocimiento por el trabajo que hicimos para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver este último versículo en Isaías. Capítulo 25. Isaías capítulo 25. Versículos 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí está hablando nuestro Padre Celestial, pero sabemos que nuestro Padre Celestial está en nuestro Señor Jesucristo. O sea, trabajan para el mismo propósito, el mismo sentir, el mismo pensamiento, trabajan juntos. Entonces aquí lo aplicamos también en nuestro Señor Jesucristo, porque lo que es del Padre es del Hijo. Con esto no estoy diciendo, para que los que nos escuchan por las redes, que nuestro Señor Jesucristo es Jehová. No lo es. O sea, Jehová es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo el Hijo. Pero esto es, como dice el versículo 9, y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ese es el anhelo, el deseo, gozarnos y alegrarnos, pero en la presencia de Dios, delante de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, no por un ratito, sino por toda la eternidad. A veces yo antes me ponía, es que ¿cómo va a ser? O sea, eternamente. Pero eso donde digo, es que uno lo piensa aquí, pues, es que ya, o sea, me voy a morir y pues, vivir eternamente como que es donde a unos les agarra, como que no me checa, o cómo voy a vivir. Pero es ahí donde tenemos que aplicar la fe. Allí es donde ahora sí, como dice en su palabra, la fe es la que nos va a llevar a creer lo que Dios nos ha dado. Y pues es que por eso está diciendo que es por fe, entonces no sabes. O sea, nosotros, gracias a Dios, sabemos porque hemos visto, Dios mismo nos ha comprobado que su palabra se cumple, se ha cumplido y se cumplirá. Dios mismo nos ha mostrado por medio de su palabra que su palabra es verdadera. Pero yo lo que digo es, para muchos es lo que se les hace difícil entender o comprender, aceptar. Que nuestro tiempo aquí en la tierra se va a acabar, pero el tiempo después va a ser eterno. Por eso hay que decidir, fríos o calientes. Porque como dice en su palabra, si eres tibio, nos rechazará. Dios mismo nos va a rechazar. ¿Para qué? Como dije hace rato, si ya tenemos la solución, tenemos el medicamento necesario, pues decir, los seres adecuados, indicados para obtener nuestra salvación, ¿para qué buscarle? Dios ya nos trajo aquí, ya estamos aquí, mejor no mirar hacia atrás, sino mirar hacia el frente, mirar con
nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra meta final, y es alcanzar la salvación eterna. Esto lo he dicho para la honra y gloria de Jehová nuestro Dios, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Espero que me hayan entendido. Y nuevamente el título de tema es: seremos arrebatados por Cristo Jesús. Y como dije, tenemos la oportunidad, pero ya depende de nosotros. Si nos esforzamos, entonces tenemos la oportunidad. Si no nos esforzamos, pues ya ¿para qué preguntamos? O sea, ya se sabe. Si no se esfuerza uno, pues ya. Ahora sí, como dicen, pues es obvio. O sea, como dice ¿qué tiene que hacer uno para no salvarse? Pues sigue tu vida así, no hagas nada. Igual es lo mismo. O sea, si tenemos la oportunidad de ser arrebatados, tener salvación, vida eterna, si nos esforzamos.